¿Qué tal, queridos alumnos? Seguimos nuestro curso de entorno financiero para el emprendedor. Vámonos con el tema de negociación con inversores. En una negociación lo importante no es lo que se dice, sino lo que se sabe. Gran máxima del profesor Ingmar Dietrich de la Universidad de INSEAD. Conviene detenerse a reflexionar sobre el contenido de esta regla, porque veremos que tendrá gran repercusión en las negociaciones entre el emprendedor y el VC. Suele ser común entre las personas que se enfrentan a un proceso negociador la preparación concienzuda de los argumentos que pretenden decir para obtener concesiones de la otra parte. Se buscan verdades inquebrantables, cuyo peso permita al que las aporta no precisar de mayores esfuerzos para conseguir sus propósitos. Esta técnica negociadora parte de una premisa errónea. Las partes defienden criterios racionales en la negociación. La realidad muestra lo contrario. En una negociación, las partes no se sientan a la mesa dispuestas a dejarse convencer. De hecho, la verdad es justo lo opuesto. La mesa de negociación es el peor lugar de todos para tratar que una persona cambie sus puntos de vista. El emprendedor que acude a una reunión con un inversor para negociar lleva consigo un arsenal de argumentos para convencer a la otra persona de que su startup vale determinada cantidad, lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Este enfoque sitúa al emprendedor en desventaja, pues es en el cuerpo a cuerpo, el venture capital lleva todas las de ganar. Su poder de negociador es muy superior. Hay más proyectos en el mercado buscando financiación que inversores dispuestos a jugarse dinero en ellos. El modo correcto de enfocar una negociación no es entonces tratar de obtener concesiones basadas en la potencia de nuestros argumentos, sino conseguir el mejor acuerdo que satisfaga nuestros intereses y que sea aceptable para la otra parte. Ahora bien, ¿qué es aceptable para la otra parte? Antes de sentarnos a negociar, podemos tener una idea preconcebida de lo que nosotros pensamos que será aceptable para el otro negociador, pero la realidad es que no lo sabemos. La única manera que tendremos de saberlo con certeza es que o bien nos lo diga el otro creíblemente, esto es, que no nos engaña, o mejor aún, lo podamos inferir de las palabras que emplee o las actitudes que muestre. Por eso, el profesor Dietrich dice que en la negociación la clave es lo que se sabe, sabiendo que es aceptable para la otra parte, o en otras palabras, lo que la otra parte desea obtener de la negociación, y hasta dónde está disponible y dispuesta a llegar para conseguirlo. Estaremos en disposición de afrontar el baile de concesiones y acercamiento de posturas dentro de un marco general que se sitúe en nuestra esfera de intereses. También podremos incluso dar por cerradas las conversaciones en términos amistosos, si vemos que lo aceptable para el otro es completamente incompatible con nuestros intereses. Para saber más, lo importante no es hablar, decir, lo importante es escuchar. El mejor negociador es el que mejores preguntas hace y el que mejor sabe escuchar e interpretar las respuestas. Cuando habla de sus propios intereses, la gente suele ser sincera, pues quiere asegurarse de que el otro entienda claramente qué desea obtener. Si, por ejemplo, un VC nos dice que tuvo malas experiencias con un equipo promotor de startups en el que los socios no estaban tan involucrados o comprometidos al 100% con el proyecto, es posible que debemos inferir que para él resulta importante que todos los socios trabajen a tiempo completo en la empresa, que este es un asunto importante para él y que posiblemente no está dispuesto a incluirle en la mesa de negociación, pero que satisfaga nuestros intereses. También supone un cierto nivel de conocimiento. En concreto, implica que debemos ser capaces de valorar aquellas concesiones que nos hacen lo que nosotros hacemos, de manera que seamos capaces de determinar
cuánto nos estamos llevando de la mesa de negociación. Por eso es imprescindible que antes de negociar con un venture capital, el emprendedor sepa manejar con soltura su lenguaje, sus conceptos, sus intereses, su comportamiento. Si el equipo promotor negocia sin estos conocimientos, se enfrentará a un caso denominado en la teoría económica asimetría de información, es decir, una situación en la cual una de las partes sabe más que la otra. Y si nos atenemos a la regla de Yerkes, en una situación como esta estaremos perdidos. Asimetrías de información. En el caso de las negociaciones con el venture capital, la asimetría de información está implícita en el propio concepto, por la sencilla razón de que entre los contenidos del trabajo profesional de un VC se encuentra la negociación de acuerdos con emprendedores, mientras que en el caso de estos no es así. El partido se juega en campo ajeno. El VC, entre otras muchas cosas, se dedica a negociar estos acuerdos, conoce las cláusulas, sabe valorar mejor los negocios, lo que hemos visto en los capítulos anteriores de valoración de startups, conoce a otros venture capital y es capaz de determinar qué otras opciones puede tener el emprendedor, etc. Por supuesto, esto no significa que los VC aprovechen su posición dominante para obtener acuerdos leoninos para los promotores. Lo que sí significa es que en la mayoría de los casos la percepción que tiene un emprendedor de haber sido víctima de un acuerdo leonino es falsa, que el acuerdo no es draconiano y que el verdadero problema se deriva del desconocimiento del equipo promotor, de las reglas del juego, del capital de riesgo. Ahora bien, las asimetrías de información no afectan solo al equipo promotor del startup. El venture capital también la sufre, puesto que el emprendedor conoce en detalle su negocio, su plan de empresa, su tecnología y sus propias habilidades para conseguir que el proyecto salga adelante. El inversor puede preguntar al emprendedor si se considera un buen empresario y una persona honesta y trabajadora. Pero la respuesta a esta pregunta no le aportará ninguna información, puesto que solo puede ser una sí. En teoría de juegos se denomina chip talk a aquellas manifestaciones que no afectan a la estrategia que los jugadores deben poner en práctica, porque no les proporcionan ninguna información relevante o útil para que lo que se dice surta verdaderamente efecto en el interlocutor. Es preciso que las palabras tengan un aval. Así, por ejemplo, decir que uno se considera un buen empresario puede o no ser creíble, pero decirlo y además poner un ejemplo de una empresa que se haya creado en el pasado y haya tenido cierto éxito, sí que es definitivamente algo merecedor de ser tenido en cuenta. Los negociadores creen más en lo que se infieren que en lo que escuchan. Cuando la policía sorprende al ladrón con las manos en la masa, suele sospechar por mucho que éste diga que es inocente. Esto es así porque las personas procesamos dos tipos de información en las negociaciones: las palabras que dice el otro y las señales que nos envía. Con el término señales no queremos aludir a posibles gestos o actitudes, sino intenciones. Por ejemplo, si un emprendedor dice que está totalmente involucrado con el éxito del proyecto, pero luego no acepta un sueldo por debajo de cierta cantidad, incluso quedándose con un porcentaje menor del capital, el inversor puede inferir que tal promotor está interesado en el autoempleo y que el éxito de la empresa tiene una importancia secundaria para él. Se dice una cosa, pero los intereses parecen llevar la contraria a las palabras, y el inversor creerá siempre a aquellos. Los intereses del emprendedor están ocultos al principio. Los conoce el propio emprendedor, pero no el venture capital, y durante la negociación estos saldrán a la luz. Así pues, el inversor que se sienta a negociar con el emprendedor también hace frente a informaciones que desconoce, pero que el promotor sí conoce. Por esta razón se mostrará precavido y solicitará garantías. El modelo de eliminar las asimetrías de información es adquirir conocimientos. En el caso del venture capital, fundamentalmente es a través
de la due diligence o proceso de verificación en el que el inversor analizará toda la información acerca de la oportunidad para comprobar que todo esté en orden. Además, el BC plasmará en el acuerdo de inversión unos derechos de información que le aseguren tener acceso a todos los datos relevantes de la empresa una vez que él invierta en ella. Sin embargo, el método más eficaz que el BC para eliminar las asimetrías de información, en particular las referidas a la personalidad del emprendedor, que son las más críticas, consiste en prestar especial atención a las entrevistas que tendrán durante el análisis del proyecto. En particular, los inversores observan cuidadosamente las reacciones del emprendedor ante las peticiones del inversor. Es difícil y poco aconsejable generalizar en estos casos, pero habitualmente los siguientes comportamientos del emprendedor suelen dar lugar a estas reacciones del venture capital, como podemos ver en este primer cuadro de acción y reacción, que son desconocimiento total del negocio del venture capital, aceptación expresa y a ciegas de los términos presentados por el venture capital, emprendedor que pone en discusión cada punto esgrimido por los venture capital, incluso los más banales y evidentes, emprendedor que negocia al límite cada punto de acuerdo con inflexibilidad, irritándose cuando se le discute sus argumentos o incluso llevando a la negociación al plano personal. Una pregunta que habitualmente me hacen los emprendedores es que espera escuchar un venture capital en la primera entrevista. Y la respuesta lógica a esa pregunta es que lo importante no es lo que se diga, sino la impresión que se lleve el inversor. Esto pasa parecido en una entrevista de trabajo. Un emprendedor puede repetir varias veces que está dispuesto a comprometerse completamente con su startup y luego admitir que no tiene previsto dedicarse a tiempo completo a ella hasta que genere liquidez suficiente, con lo cual ha perdido toda su credibilidad. La palabra clave es credibilidad. Credibilidad en el proyecto, en la capacidad empresarial del equipo promotor, en el compromiso, etc. La credibilidad es algo difícil de conseguir y muy fácil de perder. Y para obtenerla lo fundamental no es decir algo en concreto, sino que esto sea creíble. En otras palabras, cuando lo que dices es cierto, se va a parecer. Por esta razón, cuando un emprendedor viene en mi busca para que le explique algún truco que oculte su falta de algo cuando vaya a encontrarse con un venture capital, lo que le suelo recomendar es que no vaya a verlo, porque si eso que le falta es algo esencial en la relación de varios años con un inversor, la probabilidad de que salga a la luz, por muy bien que se haya tapado en un primer momento, es altísima. Y los problemas a los que se puede dar lugar no son nada comparados con el fastidio de tener que buscar hoy otra fuente de financiación. Si la cuestión es, estoy convencido de que el venture capital es lo que necesito y acepto su mecánica de funcionamiento, pero quiero asegurarme de que en esa primera entrevista se lleve una buena impresión, entonces la cosa ya cambia. Suelo comparar en este caso con los certámenes de Miss Universo. Básicamente el problema ahora es que ahora tú estás entre los finalistas de un concurso de belleza y quieres quedar como el más guapo. En estos casos, lo suyo es transmitir honestamente al venture capital nuestra visión del negocio, dejando abierta la puerta a una revisión de nuestros planes con las ideas que su experiencia nos puedan aportar. En una primera entrevista no saldrán cuestiones complejas sobre el negocio, con las que se discutirán en el acuerdo de inversión, pero sí preguntas que servirán al venture capital para enfocar las negociaciones. Tengamos en cuenta que las negociaciones con el inversor empiezan en la primera entrevista o reunión. Veamos entonces cómo enfocar esa primera entrevista. Generalmente esta reunión no será excesivamente larga. Lo normal es que dure unos 60-90 minutos a lo máximo. Y en ellos los emprendedores deben realizar una presentación, un pitch acerca de su oportunidad de inversión.
La mayoría de promotores dedican mucho tiempo para preparar esta presentación, buscando los contenidos que llenarán los 90 minutos de que se dispone. Ahora bien, la clave de esos 90 minutos son los 30 finales, cuando se producirá un diálogo con el Venture Capital, en el que éste recibirá buena parte de la información en la que esté interesado. Por ello, el emprendedor debe planificar bien su tiempo y dejar suficientemente espacio para que esta sucesión de preguntas y respuestas se produzca sin presiones del reloj. Dos cuestiones que no deben quedar sin respuesta son las siguientes. Como ya se ha mencionado, la visión que el emprendedor tiene de su propio negocio. A la hora de transmitir esta visión al inversor, conviene ser lo más honesto posible, transmitiendo con sinceridad cómo ve el emprendedor la empresa, qué se propone crear y qué planes del futuro tiene para ella. En la práctica, el emprendedor ávido de dinero lo que suele hacer es ajustar su discurso a las preferencias que piensa que tiene cada fondo al que se dirige, procurando decir lo que el fondo quiere oír. Ya dijimos que esto suele no funcionar bien a un mediano o largo plazo. Otro aspecto fundamental es la dirección de la empresa. ¿Quién va a gestionar el negocio y qué experiencia tiene? Para ello son dos de las cuestiones que no deben quedar sin respuesta en las primeras reuniones con el fondo. El equipo es lo más importante. El Venture Capital invierte en el jinete, no en el caballo. Durante el diálogo que se produzca en esta primera toma de contacto, el emprendedor debería aprovechar para a su vez hacerse una idea de lo adecuado que resulta este inversor en particular para su empresa. Lógicamente, no todos los fondos tienen la misma experiencia en todos los sectores y ciclos de vida de la empresa, y no todos ellos se involucran en la gestión de sus participadas de la misma manera. Preguntar al fondo cómo ven ellos el negocio y qué tipo de valor creen que podrían aportar en el caso de cerrar la operación demuestra cierto conocimiento acerca del capital riesgo y es una pregunta que los mejores venture capital desean que el emprendedor les formule. Respecto a la charla del emprendedor, no hay una sola forma correcta de pensar del negocio, aunque disponer de unas diapositivas que ayuden al auditorio a seguir a la locución suele ser bastante útil. Además de las diapositivas, se deberá preparar cierto material impreso que proporcionar al inversor de manera que los asistentes a la reunión puedan tomar notas, ver en detalle números o datos que les resulten de particular interés sin necesidad de concentrarse en la pantalla. Y sobre todo, quedarse con algún documento sobre la presentación, cuyo contenido ha podido ser preparado para el emprendedor, de manera que éste ha realizado la selección de mensajes. Antes de la reunión, es conveniente preguntar si la sala dispone de proyector y demás utensilios que precise el emprendedor para realizar su presentación. Esta deberá contener un número reducido de páginas, no más de 15. Es mejor que el inversor se quede con 2 o 3 ideas clave, en lugar de tratar que conozca todos los detalles del negocio de una sola vez, ya que en caso de estar interesado, habrá muchas más entrevistas o reuniones. Conviene que el tono de la reunión sea lo más informal posible, permitiendo en todo momento la interrupción por parte de los profesionales del fondo. Que sea informal no significa que sea banal. Lo que ocurre es que generalmente las personas a medida que pasa el día están cada vez más cansadas y es natural que se produzcan pérdidas de atención o distracciones durante la presentación. Y el emprendedor desea que los receptores de la presentación se mantengan atentos e interesados en su discurso. Para ello, tanto el contenido como la forma de presentar son importantes. En lo que respecta al contenido, el emprendedor debería incluir ineludiblemente estos puntos en su presentación, eligiendo el orden que estime más oportuno, teniendo en cuenta su tipo de negocio, mercado al que se dirige, producto o servicio de la empresa y protección de la propiedad intelectual, competidores, tecnología, equipo,
modelo de negocio y proyecciones financieras. En segundo lugar, el estilo de la presentación es clave para atraer la atención del fondo. La entonación, el lenguaje corporal, la profesionalidad y confianza que transmite la persona que presenta son tan importantes como la calidad de la presentación y el atractivo visual de las diapositivas. Para mantener el ambiente informal, podría ser inteligente hacer referencia a experiencias personales o anécdotas relevantes. Procurar hacerse el simpático, parecer forzado o incómodo, transmite una imagen negativa al auditorio. Es fundamental considerar qué tan importante como transmitir información es recibir preguntas o comentarios de los profesionales del Venture Capital. Conviene destacar que el propósito de tales interrupciones no es boicotear la presentación o poner en tela de juicio gratuitamente los argumentos que expone el emprendedor. Si bien es cierto que a lo largo del análisis de una oportunidad de inversión, el Venture Capital, más que buscar razones para invertir, procura identificar motivos para no hacerlo. En estas primeras presentaciones de toma de contacto, el objetivo que se marca es entender adecuadamente el modelo de negocio que se le presenta para determinar si es idóneo para él invertir o no. Por esta razón, el emprendedor que muestra incomodidad ante las preguntas o interrupciones transmite una imagen autoritaria y algo impertinente al inversor. En resumen, ya en la primera reunión con el Venture Capital empieza el proceso de la negociación con el análisis de la persona del emprendedor. Este análisis servirá al inversor para reducir las asimetrías de información y el mejor método para llevarlo a cabo consiste en formular preguntas al emprendedor. Recibir y responder adecuadamente a las preguntas es esencial, tan importante como lo que el emprendedor se propone transmitir en la charla. Por lo que respecta al emprendedor, la asimetría de información se reduce en el momento en que sepa valorar todos y cada uno de los pactos que se incluyen en el acuerdo de inversión. Así pues, la valoración de las concesiones que tanto emprendedor como el Venture Capital realicen en la negociación adquiere un valor esencial. Antes he empleado las enseñanzas del profesor Jerix para ilustrar la importancia del conocimiento sobre las palabras en una negociación. Ahora recurriré a otros expertos en la valoración económica de las concesiones, los niños. Recuerdo que cuando yo era niño, a principio del curso salían las colecciones de cromos de los futbolistas. En esas colecciones la mayoría de los jugadores eran fáciles de conseguir si se compraba el suficiente número de sobres de cromos y se cambiaban a menudo con los otros niños. Sin embargo, había otros jugadores que eran más difíciles de reunir. Sencillamente supongo porque la editorial sacaba menos cromos de esos futbolistas o retrasaba su salida a los kioscos. Supongamos, por ejemplo, que en una colección concreta los difíciles eran, digamos, Santillana y Carrasco. El niño que empezaba antes la colección y adquiría pronto esta información partía con una ventaja, ya que si al principio se encontraba con alguno de estos cromos, sabía que podía obtener un buen número de los fáciles a cambio de estos, con los que reducía el número de sobres que tendría que comprar para hacer la colección. Si no sabía que estos jugadores eran los difíciles, corría el riesgo de cambiarlos en peores condiciones, o incluso cambiarlos o pegarlos, sin hacer uso de ese poder de negociación. Los niños expertos en la colección sabían asignar un valor económico a cada cromo. Si alguien tenía la gran suerte de tener repetido a Santillana, pero no tenía a Carrasco, sabía que su mejor estrategia era reservarse a Santillana hasta que otro niño le ofrecía a cambio a Carrasco. Había niños maquiavélicos que ya tenían a Santillana y a Carrasco, y cuando cambiaban cromos con otros y veían a alguno de estos dos jugadores ofrecidos por otro niño, le decían que no lo tenían esperado una oferta por ellos. Si el poseedor del cromo ponía un precio alto, pasaban del acuerdo, pero si el niño no sabía que su cromo valía mucho y pedía un precio bajo,
el maquiavélico se lo pagaba y ya tenía en su cartera un cromo difícil, aunque para él repetido. Para canjear en mejores términos que el inocente anterior, en definitiva, este ejemplo de los cromos nos enseña que ya en nuestra más tierna infancia tenemos la facultad de asignar valor económico a los objetos y en función de tal valor obtener contraprestaciones equitativas por sucesión. Pues bien, no es infrecuente el caso del emprendedor que acude a negociar un acuerdo con un venture capital sin saber el valor de sus cromos y el de los cromos del inversor. Llegados a este punto, tengo para el estudiante dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hemos identificado el principal problema que tiene el emprendedor que negocia con el venture capital. Un acuerdo de inversión suele adolecer de falta de conocimientos a la hora de valorar los cromos de su acuerdo de inversión. La mala noticia es que valorar esos cromos no estaría fácil, pero antes de abordar esta cuestión, sigamos comentando el proceso negociador. Las negociaciones con el venture capital deben enfocarse de manera global, buscar éxitos locales, como por ejemplo conseguir una determinada valoración por el negocio. A la larga resulta contraproducente. Podemos conseguirlo, y como dice el proverbio, ten cuidado con los sueños, porque puede que un día se conviertan en realidad. En efecto, centrar la negociación en un objetivo local, como puede ser la valoración, argumento estrella de la mayoría de las negociaciones, refleja una gran miopía por parte del emprendedor. Pues lo que se decide en la mesa no es una valoración, sino un acuerdo de inversión. Esto es un marco de convivencia política y económica con el inversor, lo cual va mucho más allá de la mera valoración y el porcentaje de dominio al que da lugar. Para el equipo promotor del startup, el objeto de la negociación es asegurarse la financiación necesaria para el logro de sus hitos, estableciendo unas reglas de juego que generen buena armonía en la empresa, sobre todo en los casos en que su marcha no sea la adecuada, y unos términos económicos que maximicen su patrimonio a medio y a largo plazo. Analicemos la negociación con los venture capital desde el punto de vista de la teoría de juegos. Dice la teoría que un juego de suma cero es aquel en el que lo que gana uno es igual a lo que pierde el otro. Supongamos, por ejemplo, el reparto de un pastel. Por mucho que se negocie, el pastel cocinado no se va a hacer mayor, por lo que una vez que se haga la división, no hay manera de mejorar la posición de una parte sin perjudicar a la parte contraria. Las negociaciones en este tipo de juegos son ingratas y toscas. En general, las partes suelen esgrimir argumentos para justificar por qué merecen un trozo mayor de pastel, argumentos que casi nunca convencen al otro. Al final suelen producirse dos soluciones: ruptura de las negociaciones con el pastel sin dividir, o bien soluciones salomónicas o de compromiso. Decidir el porcentaje del startup que se da al inversor es un juego de suma cero, ya que el total de la empresa es el 100% y las participaciones del venture capital y del equipo promotor no pueden sumar más de esta cifra. Cada punto que gane el inversor lo ha perdido el emprendedor y viceversa. El problema así planteado tiene difícil solución, porque los méritos que arguyen ambos contendientes suelen ser sensatos, y así no es extraño que las negociaciones se rompan por la incapacidad de las partes de llegar a un acuerdo. La salida del atolladero es simple: no entrar en él, es decir, en el acuerdo de inversión es preciso huir de las negociaciones en juegos de suma cero. Las negociaciones sobre el porcentaje que el emprendedor concede al inversor son juegos de suma cero. Sin embargo, dejan de serlo en el momento que encima de la mesa ponemos otras cosas. Es la técnica del piano. Imaginemos un piano que tiene solamente una tecla. Es difícil suponer que las melodías que obtendremos de él
serán bastante monótonas. Si el piano tiene 2 teclas, podemos hacer algo más. Si tiene 3, mejor, y así sucesivamente. Es decir, cuantas más teclas tenga el piano, más opciones tendremos para hacer música. Con las negociaciones pasa algo parecido. Si encima de la mesa tenemos un solo argumento para discutir, no podremos ser muy creativos, pero conforme vayamos aportando nuevos puntos que tratar, seremos capaces de llegar a soluciones que satisfagan a ambas partes. Por eso conviene que el emprendedor huya de las negociaciones basadas en el porcentaje. En la lucha cuerpo a cuerpo, basada en la valoración y poco más, el Venture Capital tiene todas las de ganar. Me gusta usar en estos casos el ejemplo de los boxeadores Joe Frazier y Muhammad Ali. Frazier era un púgil poderoso, lento y muy duro que solía acorralar a sus adversarios en las cuerdas, y ahí les pegaba sin piedad. No había forma de escapar, pues los pesos pesados no son rápidos, y huir del acoso de Frazier exigía una velocidad que no tenía nadie. En 1974 era el campeón del mundo, y salvo una mala noche con Foreman en la que perdió, estaba invicto. Nadie pensaba que hubiese en el mundo algún púgil capaz de derrotarlo, hasta que llegó Ali. Ali fue un fenómeno del boxeo, pues tenía la potencia de un peso pesado y la rapidez de un peso ligero. Se decía de él que vuela como una mariposa y pica como una abeja. Cuando se enfrentaron, Frazier, como siempre, agachó la cabeza y trató de arrinconar a Ali para someterle al castigo habitual. Pero no podía. Ali escapaba siempre de las cuerdas, veloz, colocando golpes certeros en el rostro de Frazier y bailando sin cesar alrededor de su adversario. Se enfrentaron 3 veces y Ali venció en 2 de ellas. El Venture Capital es un púgil rocoso que no precisa piernas ágiles para ganar el combate. El emprendedor debe hacer sus deberes correctamente y conocer cuáles son esas otras opciones que, como Ali, le permitían salir de las cuerdas y poner sobre la mesa nuevas alternativas para defender su posición en el acuerdo. Objetivos de la negociación. Si el BC elimina simetrías de información, preguntando e infiriendo cosas, el emprendedor debe hacer lo mismo. Debe conocer cómo va a comportarse el BC, qué quiere conseguir de la inversión y cómo, y a partir de ahí plantear sus objetivos en la negociación y conseguir un buen acuerdo. Vamos a ver el caso empresa de telecomunicaciones. Vamos a ponerla en pantalla para que puedan leerla. Es preciso familiarizarse con los intereses de las partes en la negociación del acuerdo de inversión. Empecemos con el inversor. Para el Venture Capital resulta esencial, en primer lugar, proteger su inversión y, en segundo lugar, hacer lo posible por garantizar un retorno de esta. Este planteamiento general se desglosa en los siguientes objetivos. 1. Defender su inversión, en particular en aquellos casos en los que las cosas no están saliendo como se preveían en un principio. 2. Facilitar un acto de salida. En otras palabras, aumentar la probabilidad de recibir una oferta por su participación que le permita obtener rentabilidad de su inversión. 3. Maximizar su rentabilidad en el acto de salida. 4. Construir o mantener una sólida reputación de buen socio y de inversor eficiente que le permita levantar más fondos para invertir en el futuro. 5. Garantizarse un cierto control sobre la empresa, al menos en aquellos aspectos más relevantes. Y 6. Asegurarse de que los promotores permanecen en la empresa, motivados y generando el máximo valor para los socios. Por su parte, los emprendedores en líneas generales persiguen los siguientes objetivos. 1. Financiar suficientemente el negocio. 2. Retener el mayor control posible sobre su empresa, tanto desde el punto de vista político como económico. 3. Obtener unas condiciones laborales y personales adecuadas. 4. Aprovechar al máximo la entrada del inversor. Por ejemplo, ampliar su espectro de oportunidades gracias a los contactos del Venture Capital. Aprovecharse de su experiencia en la gestión empresarial, etc.
Es posible consensuar un acuerdo de inversión en el que tengan cabida todos los objetivos anteriores. En un porcentaje muy alto de los casos la respuesta es sí. Quizá no se consigan todos en igual medida, pero sí que pueden obtenerse adecuadas garantías para ambas partes en acuerdos equitativos. Una de las claves para conseguirlo es afrontar las negociaciones con un enfoque colaborativo. Lo contrario de un enfoque colaborativo es aquel en el que el emprendedor y el venture capital se comportan como si el segundo estuviese comprando un departamento o casa al primero. Afortunadamente, la entrada del financiamiento o del financiero en la startup va a iniciar un periodo de relación entre las partes en el que todos tienen el objetivo común de lograr que la empresa alcance el mayor valor posible. Es decir, tenemos la startup como un pie, digamos, pequeño. Cuando se hace la negociación con el venture capital y entra su inversión, digamos que se crea un pie de tamaño mediano. Y cuando se acrecenta la empresa, se generan los hitos, se consiguen las ventas, se crea un pie mucho más grande para las dos partes. Entonces es un punto de vista de negociación de pie. El enfoque colaborativo es además la mejor receta para eliminar las asimetrías de información, puesto que consensuar un acuerdo de inversión en el que los intereses e incentivos estén perfectamente alineados asegura que las partes, incluso buscando su objetivo personal, contribuirán al buen fin del proyecto. Veremos más adelante, al estudiar las condiciones concretas del acuerdo de inversión, las posibilidades que éste ofrece para alinear incentivos. Por ahora podemos citar como ejemplo el siguiente: el caso, esfuerzo y retribución del emprendedor. Estos dos casos serán para solucionar en su tarea semanal. Es importante que la negociación con el Venture Capital se centre en consensuar el camino que debe seguir el negocio y, una vez acordado, determinar cómo se regulará la convivencia política y económica de la sociedad. Así, el acuerdo debe negociarse de manera global, buscando alternativas aceptables a puntos en los que parece haber divergencias, de modo que las dos partes puedan conseguir sus objetivos a cambio de unas concesiones que entren dentro de sus posibilidades. Como es lógico, no es posible dar recetas o recomendaciones concretas para cada situación que se puede plantear en la realidad. La vida es rica en casuísticas. El mensaje que debe llevarse el estudiante es que una negociación con un inversor, el tono cooperador y el espíritu constructivo emprendedor deben prevalecer sobre los intereses individuales, con vistas a que las partes consigan un acuerdo satisfactorio que les haga convivir amigablemente durante toda la permanencia del capital del venture capital. Casos particulares. En toda negociación hay situaciones no equiparables a ninguna otra. La casuística es inabarcable. En este apartado veremos algunos sucesos concretos en una negociación normal con un venture capital. No debe sorprendernos que al principio de las conversaciones el inversor pregunte al emprendedor qué valoración ha asignado a su proyecto. Esta ingenua pregunta supone uno de los momentos más trascendentales en todo el proceso negociador. Por una parte, la respuesta que el emprendedor dé a esta cuestión mostrará el nivel de conocimientos y sofisticación del equipo promotor. Asimismo, la respuesta revelará al inversor no solo la valoración objetivo del emprendedor, sino sus ideas acerca del negocio, su estrategia negociadora, sus opiniones, etc. No es de extrañar que en estos casos el emprendedor pueda conseguir la valoración que se propone y el venture capital el acuerdo que persigue. No hay una respuesta mágica a esta pregunta, aunque a mí me gusta decir en estos casos: trabajaremos juntos en esta cuestión. Si no contentos con esta respuesta me aprietan, entonces
doy un rango muy amplio. Nuevamente la recomendación habitual, enfoque global. Estamos negociando un acuerdo, no una valoración. Otra situación frecuente es la recepción del promotor de una oferta por parte del Venture Capital, que contiene algún elemento que no se ajusta a los intereses del emprendedor. ¿Es correcto negarse tajantemente? Aquí hay que distinguir si ese elemento conflictivo entra dentro del tablero de alarma del inversor o no. Denominaremos tablero de alarma o focos rojos a un conjunto de situaciones, cláusulas o acuerdos que o bien hacen invariable la inversión o bien señalan al VC un comportamiento peligroso por parte del emprendedor. Dentro del primer tipo, acuerdos que hacen inviable la inversión. Podemos citar estos ejemplos. El emprendedor solicita que se ponga el dinero en un paraíso fiscal o propone términos de la inversión de dudosa legalidad. El emprendedor rechaza la posibilidad al fondo de vender su participación. Ojo, es posible pedir a un venture capital que no venda antes de una determinada cantidad de tiempo. Lo que no puede hacerse es impedirle que venda nunca, pues eso va contra la filosofía del funcionamiento del VC. Dentro del segundo tipo, comportamientos peligrosos, podemos destacar: el promotor obstaculiza la due diligence o directamente se opone a superarla. Esta postura suele abortar completamente la inversión, puesto que parece que el emprendedor tiene algo que ocultar. El equipo de emprendedores no acepta aportaciones o valoración por hitos. En estos casos, el Venture Capital puede inferir que el promotor no se cree su propio plan de negocio o su negocio en sí. El emprendedor solicita un sueldo elevado. En este caso, la lectura que hace el inversor es que el startup es un autoempleo. Definimos autoempleo como la existencia de un puesto de trabajo bien remunerado para el emprendedor como razón última de la existencia de la empresa, en lugar de la creación de valor para los socios. El emprendedor rechaza la cláusula de exclusividad del term sheet. La luz o flecha roja que se enciende en este caso es que el emprendedor pretende hacer deal shopping, sin valorar la aportación concreta que pueda hacer el venture capital, más allá de la inversión económica. Comentaremos esta cuestión en la próxima entrega. Si aquello que no gusta al emprendedor no cae dentro del tablero de alarma, no hay que tener miedo a decir no, siempre y cuando la postura del promotor sea razonable, flexible y profesional. El no porque no difícilmente es aceptable, pero no solo en Venture Capital, sino en cualquier esfera de la vida en general. La recomendación para el emprendedor es, una vez más, conocer, informarse, tratar de entender la raíz de la petición e intentar dar respuesta a los intereses del Venture Capital con una fórmula aceptable para ambas partes. Vamos a ver el caso cláusula de arrastre para su entrega semanal. Poder negociador de las partes. Para analizar sistemáticamente el proceso negociador con un Venture Capital, es preciso evaluar la fortaleza de la posición de cada actor. Como principio general, en una negociación, la parte propietaria del bien más escaso es la que tiene más poder. Así, en el caso del inversor, su posición parece especialmente dominante, puesto que maneja los bienes más escasos, dinero y voluntad para ponerlo en un negocio de alto riesgo. Sin embargo, hay otros factores que favorecen la posición negociadora del Venture Capital. De hecho, la presencia de este tipo de inversor en un startup confiere a esta un mejor estatus en la comunidad empresarial al aumentar su credibilidad en los negocios, gracias a la confianza que el fondo ha depositado en ella. Es algo así como un certificado de calidad del startup. Este certificado de calidad, derivado de la presencia de un VC en la empresa, es la mejor llave para conseguir más financiación en el futuro. Estas fuentes no solo podrán ser ajenas, pues al aportarse fondos propios será posible recurrir a deuda, sino también fondos propios de más inversores de capital de riesgo, pues la presencia de un VC en la startup suele ser el mejor aval para que el otro VC acceda a invertir. La credibilidad recibida por la startup
emana además de las opciones que se abren una vez que el VC invierte en la participada. En general, los VC Capital ocupan a profesionales con una valiosa red de contactos que pueden generar negocio para la empresa, localizar profesionales para ser contratados por esta, proporcionar acceso a firmas legales, consultores, etc. Además, el personal del BC está especialmente capacitado para evaluar las oportunidades que se le presenten al startup, de manera que su opinión en el consejo de administración será de gran utilidad en la marcha de la empresa. Por último, para evaluar el poder negociador del Venture Capital, es preciso preguntarnos qué pierde el inversor que deja pasar la oportunidad de invertir en una startup determinada. Parece que el uso alternativo del tiempo y dinero del fondo está bastante claro. Puede seguir buscando oportunidades que le resulten atractivas o reinvertir en empresas que ya tenga en su cartera. Su costo de oportunidad no parece aumentar significativamente, lo cual nos debe llevar a considerar el poder negociador del emprendedor. A primera vista, el equipo promotor del startup acude a la mesa de negociación en una posición bastante desfavorable, lo cual no deja de ser cierto. La mera presencia del emprendedor en la oficina del VC muestra la necesidad de financiación a la que se presenta o enfrenta el proyecto, y esa presencia rara vez ha sido solicitada por el inversor. Es el emprendedor el que suele llamar a la puerta del VC. Sin embargo, sería erróneo descartar todo poder negociador del emprendedor, en la medida que su proyecto sea distintivo, innovador y defendible. El fondo se verá abocado a una decisión extrema. Esta es tu oportunidad de convertirte en socio de este proyecto único y valioso. Parece banal, pero la posición es sólida. El mayor error que puede cometer un inversor consiste en enamorarse de los proyectos que analiza. Un enamoramiento que con el tiempo puede llegar a nublar su vista y soslayar riesgos que en otro momento hubiesen sido evidentes. El emprendedor que consigue llevar su proyecto a esa zona en la que la frialdad de la due diligence se convierte en deseo, elimina buena parte de las ventajas negociadores y negociadoras del venture capital, pues el emprendedor pasa a ser el propietario del bien más escaso, su proyecto. ¿Cómo conseguir que un proceso tan racional, profesional, financiero y distante del mundo emocional como el de toma de participación en una startup llegue a la zona de enamoramiento? Lógicamente no hay recetas ni palabras mágicas que el emprendedor pueda utilizar. Hay startups que han conseguido llegar a esa zona, pero seguramente ni siquiera lo sepan, o sabiéndolo desconocen cómo llegaron ahí. Pero la buena noticia es que el proceso inversor no es tan racional, financiero y distante como hemos apuntado. En realidad es un proceso humano y los procesos humanos están sujetos a las emociones humanas. Sería imprudente recomendar al emprendedor que basase su posición negociadora en el posible enamoramiento del inversor, que lo más probable es que no se produzca. Pero lo que sí podríamos conseguir es que el VC perciba que nuestro proyecto no es una commodity, es decir, algo más del montón, que evita que una startup sea percibida como commodity por un inversor. Para responder a esta pregunta debemos volver los ojos al inversor y buscar lo que verdaderamente les hace sentir cómodo. Y una de las cosas que más cómodo les hacen sentir y que nunca repetiremos lo suficiente es el equipo. Los emprendedores que han demostrado sus habilidades y tienen detrás de sí historias de éxito son los activos más demandados por los venture capital. Sin embargo, disponer de emprendedores exitosos es complicado. Los inversores lo saben y lo que valoran es la calidad del equipo, si éste dispone de otras virtudes importantes: equilibrio entre habilidades tecnológicas y empresariales, compromiso con el proyecto, experiencia en el sector, conocimiento del negocio, del capital riesgo, etc. Transmitir uno mismo al venture capital estas características es una cosa, pero que lo haga un tercero en quien el venture capital confía es otra. Si el inversor ha recibido el proyecto gracias a una referencia de una persona o entidad prestigiosa o que goce de su confianza,
El poder de negociación del emprendedor sube exponencialmente. De hecho, uno de los principales criterios, en algunos casos el único criterio de selección de proyectos que tienen los Venture Capital en Estados Unidos, es precisamente que tal proyecto venga con una referencia de confianza. En un entorno empresarial como el estadounidense, en el que el prestigio profesional es tan relevante, la recomendación a un inversor por parte de alguien es quien ese inversor confía constituye un importante aval. En Europa, España, Latinoamérica, el mercado no es tan amplio, con lo que las redes de referencia son mucho menos densas. En todo caso, disponer siempre de una referencia válida es la mejor tarjeta de presentación ante un inversor. Otra posible forma de alejar nuestro startup del ámbito de la commodity es seleccionar cuidadosamente al inversor al que se presenta la oportunidad de inversión. Algunos venture capital se han marcado una estrategia de inversión tan limitada que en realidad no hay en el mercado tantas oportunidades en las que puedan participar. Imaginemos un inversor en biotecnología que además tenga su foco en moléculas para enfermedades sin tratamiento. Hemos estrechado tanto el campo de acción que el propio fondo ha excluido de su radar la mayor parte de proyectos empresariales que hay en el mercado. En el momento que aparezca uno que se ajuste a su perfil, nuevamente el equilibrio de fuerzas en la negociación se altera, no siendo tan favorable al venture capital, desde el momento en que aumenta el costo de perder esa startup por haber sido financiada por otro inversor. Precisamente una estrategia de negociación muy extendida consiste en la búsqueda de competencia para aquello que se está ofreciendo. Raro es el blog o la charla de emprendedores exitosos donde no se dice que la mejor manera de enfocar una negociación con el inversor es generarle presión, o mejor dicho, que el aliento de varios venture capital persiguiendo la misma oportunidad genere presión al resto. Algo de razón hay esto, aunque es mucho más sencillo de decir que de hacer. En primer lugar, en un mercado tan ilíquido para el venture capital como en Iberoamérica, las oportunidades de crear subasta en una financiación de startup son prácticamente nulas, al menos entre venture capital. Hay una cuestión distinta con los business angel. Los inversores no solo se conocen, sino que también coinciden frecuentemente en conferencias, foros y demás reuniones. Es un pequeño mundo. Cuando un emprendedor intenta generar competencia entre inversores, lo más probable es que consiga lo contrario. Y si el negocio les interesa, los venture, presuntamente en competencia, le plantean entrar juntos, coinvirtiendo en su startup. En otras palabras, en el sector del venture capital, existe una fuerza más intensa de colaboración que de competencia en sí. La situación es distinta en el caso del private equity, donde sí existe una sensación mayor de competencia entre los fondos y donde sí existen más posibilidades de generar una subasta entre varios inversores por una oportunidad de inversión. Buscar alternativas tratando con varios inversores a la vez no solo es lícito para las startups, sino también necesario, pero con dos matices. El primero se refiere a la cantidad de inversores. Contactar indiscriminadamente a todos los VC que se han conseguido en una lista en internet o en una oficina solo dará como resultado engrosar las listas de proyectos desestimados antes incluso de haber sido capaz de pisar la oficina del VC. Los ciervos no se cazan bombardeando el bosque, sino apuntando con una escopeta. Forma parte del trabajo de campo del emprendedor que busca financiación investigar acerca de las preferencias de inversión de cada VC para proponer su startup únicamente a aquellos que previsiblemente están interesados en ella. Esto se comentó en el capítulo del proceso de inversión. El segundo matiz tiene que ver con el tiempo. Si bien es cierto que tratar con varios inversores en paralelo es lógico y normal, una vez que el emprendedor recibe y acepta entrar a negociar un term sheet en el que se impone una cláusula de exclusividad, lo correcto es detener de inmediato todo contacto con otros inversores. Estas cláusulas de exclusividad tienen como objeto precisamente evitar que el proceso de inversión se convierta en una subasta.
El BSE que propone el term sheet está dispuesto a negociar la entrada en el capital del startup, dedicando a ello el tiempo que sea necesario y trabajando con el emprendedor para consensuar un plan de negocio que sirva de punto de partida para arreglar la marcha del negocio. A cambio, exige lealtad por parte del emprendedor. En definitiva, la firma de la cláusula de exclusividad pone en marcha un reloj que corre a favor del inversor. Si después de toda la due diligence y la negociación no hay acuerdo, el emprendedor se encuentra como al principio, sin dinero y con menos tiempo por delante. Por eso el emprendedor debe hacer dos cosas. 1. Limitar al máximo el tiempo de validez de la cláusula de exclusividad. Si ello no es posible, puede proponer al BCE que acepte dos cláusulas de exclusividad. Una primera y por poco tiempo, para que al término de la cual manifieste si está o no interesado en la startup después de hacer sus primeros análisis. En caso de querer continuar con la operación, volver a firmar otra cláusula por el tiempo que necesite para terminar sus indagaciones. Y 2. Forzar al inversor que haga toda la due diligence que sea posible antes de firmar la cláusula. Esto parece extraño, pero no lo es. Ciertos emprendedores empujan al inversor a que demuestre interés en la startup con un term sheet o carta de condiciones no vinculante, antes de que haya podido analizar con tiempo la empresa. La seguridad que tales promotores obtienen es solo aparente. El BC, protegido por la cláusula, consumirá todo el tiempo que necesite en el análisis, y la carta de condiciones no hará que varíe su decisión final de seguir adelante o no. Volviendo a la posición de fuerza del equipo promotor en las negociaciones, insistamos en que la mejor estrategia es alejar nuestro proyecto de la percepción de commodity. Si ello no es posible, o es posible solo en parte, entonces la mejor recomendación que puede recibir un emprendedor es que trate de conseguir el mejor acuerdo posible, luchando selectivamente las condiciones más duras del acuerdo, y se centre en aumentar el valor del negocio. Levantarse de la mesa con un acuerdo duro para los intereses del emprendedor no debe percibirse como el final de la historia. A partir de ese momento empieza el juego de verdad, no con el inversor, sino con el mercado. Y en el mercado, si la startup sale victoriosa, entonces la dureza del acuerdo pasará a un segundo plano. Dicho esto, queridos y queridas alumnas y alumnos, hemos terminado la parte del día de hoy. Voy a poner los 3 casos para su actividad semanal de negociación con inversores. Muchas gracias por escucharme y cualquier duda, comentario, por favor coméntenmelas en el correo o en los comentarios. Dicho esto, hasta pronto.